Hoy en Conexión Cultural hablamos de un tema muy importante y actual, la salud mental. Vamos a conversar con la doctora Rosa Orrego para entender qué es la salud mental, por qué se habla tanto de depresión y ansiedad hoy día y cómo podemos cuidarnos justamente mejor. Y para enriquecer más esta charla nos acompaña Matías López, quien también nos ayudará con sus preguntas. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer tenerles hoy aquí. Muy agradecida por este espacio y estoy a su entera disposición. Excelente, entonces Matías justamente, que es un joven ejemplar, nos va a ayudar con las preguntas y él va a tomar la posta para ir haciendo las pequeñas preguntitas. Matías, entonces queda a tu cargo. Bueno, un placer, doctora, estar contigo hoy, en esta tarde. Primero quiero saber qué es la salud mental y por qué es tan importante cuidarla como la integridad física. Bueno, la salud mental, aparte, o sea, fuera de lo que son los trastornos psicológicos, no es solo la ausencia de estos, sino es el bienestar completo de la persona, ¿sí? La salud mental lo que nos permite a nosotros es ser funcionales, contribuir con nuestra comunidad, poder desarrollar todas nuestras capacidades. Y es muy importante porque sin salud no hay salud mental, ¿sí? Y o sea, es tan importante como la salud física, ¿sí? Es decir, sin salud mental no hay salud. Doctora, ¿me podría decir qué es la ansiedad y la depresión? Sí, la ansiedad y la depresión son dos trastornos, son dos enfermedades mentales. Hoy en día las más frecuentes. Y existe diferencias entre ellas, ¿sí? Las dos se encuentran dentro de los trastornos del estado de ánimo. Pero, por ejemplo, en la depresión, ¿qué es lo que le caracteriza a los trastornos depresivos? Que es un estado de ánimo donde la persona se mantiene con un estado de ánimo muy bajo, o sea, hay una tristeza profunda, puede haber mayor irritabilidad, la persona, por ejemplo, deja de realizar sus actividades diarias, deja de realizar las cosas que le producían placer, puede haber alteraciones en el sueño, en la alimentación, por ejemplo, la persona puede dormir más o dormir menos, puede estar comiendo más o comiendo menos, ¿sí? Y este estado de ánimo es mantenido, no es que dura, por ejemplo, unas horas o un día, sino semanas. En nuestros manuales diagnósticos, uno de los criterios es que este estado de ánimo bajo dure más de 2 semanas. En cambio, en la ansiedad, que es otro de los trastornos también del estado de ánimo, lo que hay es una mayor preocupación, existe temor. La emoción que predomina en los trastornos de ansiedad es el miedo. En cambio, la emoción que predomina en la depresión es la tristeza, ¿sí? Cuando hay un trastorno de ansiedad, la persona puede tener síntomas físicos, como por ejemplo palpitaciones, opresión torácica, o sea que le aprieta su pecho, que no puede respirar, o por ejemplo puede tener parestesias, lo que comúnmente la gente denomina yehui, en cualquier parte del cuerpo. Puede haber mareos, contracturas musculares en diferentes zonas, principalmente acá en la zona cervical, la zona del cuello, el hombro. La persona puede sentir que se siente cansada, ¿verdad? Con mucha tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen situaciones de la vida diaria que son muy estresantes y no se logra manejar eso. Entonces, de ahí derivan los trastornos de ansiedad. Como te decía, son dos de los trastornos más frecuentes hoy en día. ¿Cuál sería el motivo por qué la ansiedad ataca más a los jóvenes y por qué se hacen tantas charlas ahora mismo? Bueno, a nivel mundial hay estudios, ¿verdad?, que se hicieron en estos últimos años donde se da a conocer que hay una mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad y depresión, ¿sí? Y un gran número de estos trastornos afecta a la población joven, ¿sí? Principalmente porque estadísticamente los jóvenes hoy en día, o sea, la población es mayor a la de otras etapas de la vida, de edades, ¿verdad?
Y se trata de dar más información, brindar más conocimiento, se trata de concienciar más e ir rompiendo el estigma en cuanto a todo lo que se refiere a salud mental y enfermedades mentales. Después de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Se vio que aumentaron los casos, también por todas las crisis que ocurren a nivel mundial, ¿verdad? Por toda la situación económica, también porque tenemos más acceso a la información, ¿sí? La información llega mucho más rápido. O sea, por ejemplo, si ahora está ocurriendo un bombardeo allá en el Medio Oriente, nosotros enseguida nos enteramos, ¿verdad? Entonces, toda esa vamos a decir, estimulación también nos afecta, ¿sí? Y a veces es muy difícil de ir procesando toda esa información. Antes, por ejemplo, en la época en que estas enfermedades siempre existieron, ¿sí? Solo que en menor medida. Y por ejemplo, antes, no sé, ocurría una guerra, ponele, no sé, incluso acá en Brasil, ¿verdad? Y a nosotros, sin tener teléfono, sin tener radio o tele, nos enterábamos después de quizás meses o años por una persona que viajó desde ahí hasta acá y nos informó, ¿verdad? Y ya se solucionó, ya terminó la guerra y todo, pero nosotros ahí recién nos enteramos. Entonces es muy diferente a recibir toda esa información en el momento. ¿Existe todavía miedo a ir al psiquiatra? Hoy en día hay, vamos a decir, más aceptación, ¿verdad? La gente accede al servicio por un lado, con toda la información que uno recibe también, ¿verdad? Entonces van conociendo que el cerebro es un órgano más del cuerpo, ¿sí? Porque en los trastornos mentales lo que se afecta es el cerebro, la química, la neuroquímica, la química cerebral. Entonces, hoy en día es más aceptado, ¿verdad? Que el cerebro, como cualquier otro órgano del cuerpo, se puede enfermar. Y así como, por ejemplo, una persona al tener algún problema cardíaco o tener presión alta acude al cardiólogo, entonces cuando hay alguna dificultad, no necesariamente debe haber un trastorno para, por ejemplo, acudir al psicólogo o al psiquiatra ya cuando sea necesario. Entonces hay más aceptación, hay más conocimiento, cuesta menos, ¿sí? Porque antes se le asociaba al psiquiatra con la persona que estaba loca, ¿verdad? O sea, ir al psiquiatra antes era considerado... O sea, que los psiquiatras trataban con los locos. Con los locos, así mismo, ¿verdad? Pero hoy en día también eso es algo súper bueno, ¿verdad? De los medios de comunicación y demás que dan a conocer que nosotros, los psiquiatras, los médicos especialistas en psiquiatría, tratamos diferentes patologías, ¿sí? Y es más aceptado, entonces se va rompiendo, como te dije al inicio, ese estigma, ¿sí? Ya no sienten tanta vergüenza de acudir a consultar con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿verdad? Y desde esto se trata, por eso es que hacemos la promoción y la prevención, para que desde tempranas edades se vaya hablando del tema, se vaya hablando de la importancia de la salud mental, de cuidar las emociones. Entonces, que ya no sea una barrera, ese desconocimiento, ¿sí? Y acá en Ayolas existen muchísimos profesionales psicólogos, estoy yo, ¿verdad? Entonces hay ese acceso y la gente aprovecha eso. Sí. Doctora, ¿podrías darnos algunos consejitos así prácticos para cuidar nuestra salud mental? Algunos tips, por ejemplo, para los jóvenes sobre todo. Sí, lo principal es llevar hábitos de vida saludables. ¿De qué tipo? Por ejemplo, tratar de dormir las 7 u 8 horas diarias, ¿verdad? Que nos ayudan a que nuestro cerebro descanse lo necesario.
llevar una dieta equilibrada, porque a partir de ahí también se consiguen todos los nutrientes para que se vayan formando los neurotransmisores que requiere nuestro cerebro. Realizar actividad física, que eso ayuda por una parte a que consigamos todo ese oxígeno que necesitan los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y también incluido obviamente el cerebro, y también ayuda a relajarse, que es súper importante. ¿Por qué? Porque como les digo, hoy en día vivimos muy tensionados, muy presionados. Entonces la actividad física diaria ayuda muchísimo a liberar toda esa tensión, ¿sí? Lo otro sería tratar de reducir un poco el uso de las pantallas, ¿verdad? Celulares, computadoras, principalmente las redes sociales. Tratar, por ejemplo, de que los niños no accedan a tan temprana edad a todos esos dispositivos, porque se sabe que con el tiempo también tienen su repercusión. No digo que no utilicen, porque también es muy importante que sepan utilizar estos medios, ¿verdad? Pero todo bajo la supervisión de un adulto responsable, para que sepa qué contenido está recibiendo, está consumiendo ese niño, ¿sí? Y en caso de que presente alguna dificultad en el manejo de las emociones, por ejemplo, si existe dificultad para controlar los impulsos, o nota que aparece mayor angustia o tristeza o preocupación y que no logra, vamos a decir, controlar, entonces que pueda acudir a los profesionales para que podamos brindarle la ayuda necesaria. ¿Dónde sabemos cuál es la línea delgada entre consultar a un psicólogo o a un psiquiatra, acudir en casos de que podamos ver estos síntomas en nuestras amistades o en las personas? Bueno, como les expliqué, uno acude al psicólogo no solo cuando existe un trastorno o una enfermedad, ¿sí? Si notamos que existen ciertas dificultades que no estamos pudiendo manejar, podemos llegar a acudir al psicólogo con ciertas recomendaciones, sugerencias. Eso puede tener una solución. Ahora, cuando esto es ya un poco más, vamos a decir, grave, y ya empieza a afectar la funcionalidad de la persona, se empieza a ver afectado, por ejemplo, el sueño, la persona, por ejemplo, empieza a no poder dormir, o se ve afectado las necesidades fisiológicas, otras de las necesidades fisiológicas como es la alimentación, que por ejemplo tienen poco apetito o mayor apetito, y eso ya repercute en su peso, que empiezan a bajar mucho el peso o a subir. Entonces todo esto nos lleva a la necesidad de ir incorporando a ese tratamiento medicamentos, o sea, fármacos, que ayuden a regular toda esa neurotransmisión cerebral y luego pueda continuar con la terapia psicológica, ¿sí? En la mayoría de estos trastornos, ansiedad y depresión, el tratamiento es combinado. Se utilizan fármacos y también la psicoterapia. Como te explico, cuando los síntomas son leves, se puede todavía trabajar con la psicoterapia, pero ya cuando son síntomas de moderado a grave, como por ejemplo, como les expliqué, afectan estos aspectos de la persona, o si por ejemplo existen pensamientos que ya son muy abrumadores, ¿verdad? Pensamientos de desesperanza o de minusvalía, que la persona piensa que no sirve para nada, que ya no tiene sentido seguir viviendo, o empieza a pensar en la muerte, o incluso ya aparecen las ideaciones suicidas y demás. Entonces ya hablamos de cuadros graves que requieren intervención farmacológica, y ahí es donde acuden al psiquiatra, ¿sí? Los trastornos depresivos pueden estar acompañados de síntomas de ansiedad, así como un trastorno de ansiedad puede, vamos a decir, evolucionar a un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque una persona con ansiedad, como les expliqué, sufre muchísimo, ¿sí? Porque no puede realizar sus actividades diarias.
Entonces, ese sufrimiento se puede transformar a un trastorno depresivo, en donde la persona ya está totalmente decaída, sin fuerza, sin ánimo para seguir viviendo, y puede incluso llegar a pensar en la muerte, pero no porque realmente se quiera morir, sino por acabar con ese sufrimiento. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos en esta tarde. Gracias por recibirnos en tu consultorio y darnos el tiempo. A ustedes muchísimas gracias por generar estos espacios y hablar un poquito más sobre la salud mental y su importancia. Y aquí estamos a las órdenes. Ayolas Online Radio.